Bueno, muy buenas noches de nuevo entonces y continuamos con la explicación de la segunda catequesis, ¿no? Que el tema es la explicación teológica del primer relato de la creación que tenemos en Génesis capítulo 1. Bueno, entonces ya vimos la semana pasada que la antropología de este primer relato asume que el hombre es imagen de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, los seres humanos no son ni esclavos de los dioses, porque son imagen de Dios, ¿cierto? A la semejanza divina, ni tampoco esclavos de la naturaleza, sino que Dios puso al hombre como señor de la naturaleza. Bueno, ya traté de explicar hace 8 días bien que el señorío del hombre sobre la naturaleza o el dominio no implica una interpretación utilitarista, ¿cierto? De que los seres humanos puedan destruir la naturaleza, sino que son los que tienen el cuidado de la naturaleza. Y en ese sentido la administración, ¿sí? O podemos decir la mayordomía. Bueno, pero lo que está en juego es que los seres humanos tampoco son útiles o instrumentos de la naturaleza, ¿sí? Eso es lo importante, sino que son señores. Y es un términos kantianos, es lo que llamaríamos que el ser humano es un fin en sí mismo y no un simple medio. En cambio, la naturaleza sí es un medio, ¿sí? Que fue lo que intenté explicar también hace 8 días muy bien. La naturaleza es un útil, ¿no? Pero el hecho de que la naturaleza sea un útil o un medio, pero no significa que uno la explote y la maltrate y la destruya. Bueno, esa idea, digamos, utilitarista en el mal sentido, ¿no? Que es más que todo promovida por la revolución industrial, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no asume una explotación, digamos, sostenible de los recursos naturales, ¿cierto? Pero que la naturaleza sea un útil, ¿sí? No significa que sea una ética utilitarista, no. Significa que obviamente el hombre puede hacer uso, ¿sí? De la naturaleza. Porque el hombre es un fin en sí mismo. Entonces, por eso fue que lo conecté aquí con el imperativo categórico de Kant. O sea, porque algunos dirán, bueno, ¿y por qué tenemos que aceptar que el Señor de la naturaleza sea el hombre? Pues el Génesis 1 dice que porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la objeción que puede existir es que si no creemos que el hombre sea imagen y semejanza de Dios, pues tampoco se deduce que sea el Señor de la naturaleza. Entonces podríamos asumir, digamos, una ética más animalista, ¿cierto? Donde no hay diferencia ninguna entre los seres humanos y el resto de la creación. O sea que el valor de dignidad humana, pues no se diferenciaría de la dignidad de los lagos, los ríos, las montañas, los animales, ¿cierto? Bueno, pero la conciencia humana y la historia humana sí ha conceptualizado que la dignidad humana pues lo pone por encima de los demás seres de la naturaleza. Entonces lo que hay que justificar es eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque podríamos decir, bueno, obviamente nosotros como creyentes decimos que porque somos imagen de Dios y demás. Pero la idea es que hay que justificarlos no desde supuestos teológicos, ¿sí? Sino desde premisas de la razón, ¿sí? Obviamente nuestra fe pues utiliza argumentos teológicos, pero tenemos aquí que tratar de validar nuestra fe no con argumentos teológicos, sino con argumentos desde la razón, ¿sí? Que cualquiera pueda entenderlos, así no sea creyente, ¿sí? Y pueda asumirlos. Bueno, eso es lo que hace la teología, ¿no? Pero recuerdo que la teología no simplemente se justifica desde argumentos bíblicos, sino desde argumentos de la razón. Entonces vamos a ver si este argumento bíblico de que el hombre sea el señor de la naturaleza tiene algún sentido filosófico, ¿sí? Y el sentido filosófico radica en que los seres humanos somos fines en sí mismos y nunca medios.
¿Sí? Ahí está la explicación sencillita. Si fuésemos medios, ¿sí? O útiles, entonces, claro, seríamos como los demás seres de la naturaleza, como el árbol, los primates, los felinos, el volcán, ¿sí? Seríamos todos de la misma categoría, ¿sí? Cuando la historia del desarrollo del pensamiento humano dijo que el hombre tiene una dignidad que es por encima de todos, ¿cierto? La dignidad humana. Entonces les dije que esa es una traducción secularizada de la apuesta judeocristiana que dice que somos imagen y semejanza de Dios. O sea, le hemos dado al hombre una jerarquía diferente, ¿cierto? Diferencial de los demás seres de la creación. Y ahí es donde entra entonces el imperativo categórico de Kant, ¿sí? Ahí está el por qué lo introduje, ¿sí? Para explicar por qué los seres humanos somos fines, ¿sí? Y nunca medios. Esa ya es la justificación racional del asunto. Bueno, entonces yo voy leyendo y les voy explicando el comentario, ¿sí? Entonces dice el comentario, imperativo categórico de Kant. Ya que el primer relato de la creación enseña que los seres humanos no son esclavos de los dioses, sino imagen y semejanza de la divinidad, y que por lo tanto no deben ser instrumentalizados como simples útiles, entonces conviene conocer algo sobre los principios de la ética kantiana que precisamente argumenta al respecto, ¿sí? Entonces van a ver por qué el imperativo categórico tiene que ver directamente con esta discusión. Bueno, refiriéndose a las tres fórmulas descritas, las tres maneras de representar el principio de la moralidad que hemos aducido son, sin embargo, en el fondo, solamente otras tantas fórmulas de precisamente la misma ley, cada una de las cuales unen sí de suyo a las otras dos. Bueno, la idea es que Kant da una máxima de la ley moral, ¿sí? Y para explicarla, lo hace a través de tres ideas distintas. Pero las tres ideas se conectan la una con la otra. Entonces es lo que llamamos las tres formulaciones del imperativo categórico, ¿sí? Bueno, hagamos aquí una introducción primero de qué significa la ética kantiana. Entonces, mira, para Kant, en el reino de la naturaleza hay un orden moral que es igualmente inteligible y discernible como el orden natural. O sea, a través de la razón, los seres humanos disciernen el orden natural, ¿cierto? Y se está refiriendo a las leyes de la ciencia, que son matematizables. Entonces, así como hay un Newton, ¿sí? Y Kant está escribiendo desde marcos de referencia de la ciencia newtoniana. Así como hay un Newton, ¿sí? Que pudo identificar la ley de la gravedad, ¿sí, güey? Que es un orden físico, ¿sí? De la naturaleza. De la misma manera, la razón humana nos permite discernir que hay un orden moral en la naturaleza, ¿sí? Ya no un orden físico, matemático, sino un orden moral, ¿sí? Solo que el orden moral, a diferencia del orden natural, se distingue porque obra a través de la libertad y no de la necesidad. También eso es muy importante. Entonces Kant reconoce que en el orden natural físico, eh, la naturaleza funciona por necesidad. En cambio, en el orden moral, la historia y la sociedad humana funciona por libertad y no por necesidad. ¿Qué significa necesidad? Significa que hay unas leyes que determinan el comportamiento de los entes naturales. O sea, el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿cierto? Si usted suelta un objeto, pues se cae. Y así, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces, no es que los objetos escojan el comportamiento que crean más conveniente. Es que al estar ante el estímulo adecuado, la respuesta ocurre necesariamente, ¿sí? Eso es lo que llamamos
la necesidad del orden natural. No es contingente, ¿sí? Y es lo que llamamos el determinismo físico-químico, ¿sí? O sea, el comportamiento de los átomos y las moléculas, ¿sí? Ocurren con una necesidad física, ¿sí? Que es el cumplimiento de las leyes naturales. En cambio, en el orden moral no se da la necesidad, sino la contingencia. ¿Contingencia qué significa? Que el comportamiento que se dé nace de la libertad humana y no es determinado, ¿sí? Sino que es de libre elección, ¿sí? Escogencia del sujeto. Y eso tiene que ver aquí con la tercera formulación del imperativo categórico, que es la autonomía. O sea, en el orden moral, los sujetos son libres de actuar a favor o en contra de la ley moral, ¿sí? Y es sencillo, o sea, uno puede o decidir trabajar o robar, ¿cierto? O decidir defender la vida o acabar con la vida. O decidir decir la verdad o decir mentiras. En cambio, usted no puede, como decía Jesús, ¿no? Usted no puede añadir 1 centímetro a su estatura, porque el desarrollo biológico de la estatura de mi cuerpo, pues, claro, puede que yo a través del ejercicio, pues, ayude en algo, pero está, digamos, no sujeto a mi autoridad, están totalmente sujetas a mi autonomía, ¿cierto? Bueno, eso es importante. A ver, ¿por qué es importante? Porque mira, solamente donde exista la libertad podemos predicar la responsabilidad moral. O sea, si los sujetos humanos no fuéramos libres, si nuestro comportamiento no estuviese bajo nuestras decisiones autónomas, pues no seríamos responsables moralmente, ¿sí? O sea, si yo estoy determinado por mi medio ambiente o mi biología para algún tipo de comportamiento específico, pues yo no soy libre y por lo tanto tampoco soy responsable moralmente, ¿sí? Entonces, lo que Kant quiere defender es que la responsabilidad moral le incumbe al sujeto humano porque es libre. Bueno, hoy en día, con respecto a esta premisa, es importante resaltarla porque hay algunas ideas, ¿sí?, de determinismo biologicista, ¿sí?, que predican que los seres humanos no somos libres de actuar, ¿sí? Por ejemplo, la idea de la psiquiatría o de la psicología normal, cuando hablas de los sujetos inimputables judicialmente, ¿cierto? Entonces, que si un sociópata o un psicópata no pueden ser judicializados porque estaban determinados por su condición biológica a violar o a matar, ¿cierto? Entonces, mira, si uno asume esa idea de determinismo biologicista, entonces obviamente el sujeto pues no es responsable moralmente. Entonces, mira, estos discursos de la ética kantiana asumen la premisa de la libertad. Por eso les digo que es tan importante que usted se ilustre respecto al tema, y por eso les recomendé el texto, que es sobre las condiciones neurocientíficas de la libertad humana, ¿no?, donde él explica que los seres humanos sí son un feminismo que niega la libertad humana, pues no tiene ninguna fundamentación neurocientífica, ¿sí? Y la explicación que da es sencillita, ¿sí? Que es que nos muestra que a través del lóbulo frontal uno puede escaparse de cualquier tipo de antecedente causal pasado, ¿sí?, antecedente, ¿no? Pues cualquier tipo de causalidad antecedente. Y uno puede tomar decisiones teniendo en cuenta expectativas futuras. Bueno, chicas, más adelante se los profundizo cuando veamos aquí otros parrafitos de este comentario. Pero entonces, según Joaquín Fuster, que es médico y es filósofo también, por eso entiende estos temas más en profundidad,
En ese libro que les comenté, que se los envié, ¿no? Que está en PDF también, demuestra cómo las explicaciones deterministas no tienen ningún tipo de fundamento científico. ¿Por qué? Porque lo le permite al sujeto humano, a través de la planificación, ¿sí? A través de la toma de decisiones, a través del control de los impulsos, tomar decisiones que no están atadas a antecedentes pasados, sino que están remitidas a anhelos, expectativas, sueños, ilusiones futuras. Y entonces toda decisión que se toma, ¿sí? No condicionada por el pasado, ¿sí? Pues entonces en ese mismo instante está vivo de cualquier determinismo, ¿no? Porque el determinismo obviamente es que algo pasado me condiciona. Pero si yo tomo decisiones pensando en el futuro, no en el pasado, entonces ya no me condiciona el pasado. Entonces la explicación sencilla es esa, ¿no? Obviamente. Y la explicas. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir de la ética kantiana es entre el orden natural o el orden. Entonces, obviamente, hoy en día los ateos, ¿sí? O cualquier reduccionismo biologicista o fisicalista, pues no reconocería que existe un orden natural en la naturaleza, digo, un orden moral en la naturaleza. Entonces, aquí hay una premisa de base, que es que hay un orden moral en la naturaleza, ¿sí? Y que ese orden moral también es discernible a través del uso de la razón humana. Igual que el orden físico, ¿sí? El orden moral también. O sea, los humanos a través del uso de la razón podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Sí, lo que conviene y lo que no, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Y bueno, mira, vamos a ver cuáles son las tres formulaciones y por qué tenemos que detenernos en la segunda de ellas. Ah, bueno, aquí les cito el texto donde Kant explica esto, que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres. ¿Sí? Ese es el texto que hay, que se consigue en español y yo lo tengo en digital, si quieren se los puedo enviar. De ahí cito los textos aquí que estoy citando de Kant. Entonces veamos cuáles son las tres formulaciones, ¿sí? Del imperativo categórico. Ah, bueno, primero digamos algo, ¿por qué se le llama imperativo? Mira, se le llama imperativo porque el discurso de la ética siempre se predica como un deber ser. O sea, mira, la ética no se predica como una escogencia, sino como una obligación. O sea, la ética no se predica como si fuera una cuestión de gustos, que si tú quieres, puedes vestirte de azul, o si prefieres, te puedes vestir de verde. O si tú quieres, puedes comer de desayuno esto, o si prefieres, desayunas con algo distinto. No, mira, el discurso de la ética es un discurso del deber ser. Entonces, como pertenece al deber ser, siempre se predica con enunciados que implican el uso de un imperativo. No, imperativo es un mandato. O sea, la ética no te va a decir, reflexiona y examina a ver si te convence decir la verdad. O tal vez no. No, la ética te dice, no mientes. ¿Sí? El discurso ético no te va a decir, reflexiona y analiza, a ver si te persuade y es de tu convencimiento respetar la vida del prójimo. No, la ética te va a decir, no matarás, ¿sí? No mentirás, no robarás. O sea, la ética no se da como un enunciado simplemente hipotético, ¿sí? Sino categórico, ¿sí? Hay otra forma en que Kant también después explica cómo pueden haber algunos enunciados hipotéticos que impliquen el deber ser, ¿sí? O que impliquen alguna apuesta ética. Por ejemplo, tú deberías no cruzarte el semáforo, porque si te lo cruzas, te puedes chocar, ¿cierto? O deberías manejar
a menos de 100 kilómetros, porque si manejas a más de 100 kilómetros te puedes estrellar. Ahí el deberías puede usarse en sentido hipotético, porque está bajo la escogencia del sujeto. Tú deberías, ¿cierto? Pero tal vez no lo asumes. Pero el imperativo categórico no es un deberías débil, de ese sentido, ¿sí? Sino es un deber ser de que tú estás en la obligación, ¿sí? Bueno, cuando el inglés distingue entre I can, ¿cierto? Y I should, ¿cierto? Yo puedo o yo podría. Y el maybe o podría ser. Entonces, mira, hay una explicación semántica que se da, que es que en el campo semántico del uso de los podrías o los deberías, hay unos que son de mayor obligatoriedad que otros, ¿sí? Entonces, maybe, el podría ser, ¿sí? No es de una obligatoriedad tan dura, ¿sí? Como era I should, ¿sí? Y el I can, yo puedo, ¿sí? Puede que esté en la mitad de esos dos. Bueno, en español tenemos como de pronto menos distinción semántica. Esto del enunciado nos mostraría el grado de obligatoriedad, ¿cierto? De algún enunciado. Si está sujeto a mi preferencia o gusto, si es un consejo recomendable, que sea como el segundo nivel, ¿cierto? O si es una obligación, ¿cierto? Inescapable, digamos. Sí, son como los tres niveles. El consejo, o el debería ser, ¿no? Debería ser. Se me da como un consejo para que conforme a mi preferencia y gusto yo escoja, que sería un nivel muy débil, ¿cierto? O se me da como lo más recomendable, ¿cierto? Aunque no obligatorio, pero lo más adecuado en este momento, que sería como un segundo nivel, una obligatoriedad. Pues bueno, el imperativo categórico implica que hay una obligatoriedad, ¿sí? No es un consejo, es una obligatoriedad. Listo, por eso hablamos ahí de imperativo, ¿sí? Y categórico, no hipotético. Bueno, entonces veamos las tres formulaciones y vamos a poner énfasis en la segunda, que es la que nos interesa, para conectarlo con el señorío de los seres humanos en la naturaleza. Bueno, refiriéndose a las tres formulaciones del imperativo categórico, can es queer. Ah, bueno, lo que ya dije. Y después seguimos. En la primera formulación se describe la universalidad de la ley, ¿sí? En la segunda formulación se postula al hombre como un fin en sí mismo, al ser autor de tal ley moral. Y en la tercera formulación se reconoce el carácter autónomo del ser humano al depender su acción tan solo de esta ley puesta por la razón. Estas formulaciones pueden ser denominadas universalidad, humanidad y autonomía. Tales serían las tres maneras de representar el principio de la moralidad, que en conjunto componen el contenido formal del denominado imperativo categórico. Entonces, venga, les voy a explicar cada uno. La primera formulación del imperativo categórico llamamos la universalidad de la ley moral. Sí, esa es la primera. ¿Qué dice esa formulación del imperativo categórico? Dice que toda máxima moral ha de ser construida de manera tal que se convierta en una máxima universal. O sea, mira, si tu máxima moral no puede universalizarse, ¿sí? Volverse universal, entonces no es una máxima moral. Porque para que sea moral, tiene que ser universalizable. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Mira, en términos nuestros, hay a veces frases coloquiales que explican todo esto, ¿no? Mira, la mayoría de la gente inteligente, hay un pie de página, no se ha inventado nada, ¿no? Simplemente lo que ha hecho es que ha sistematizado la experiencia que ya existe, ¿no? Por eso la sabiduría popular dice esto mismo, solo que en terminología, pues, obviamente distinta. Hay una frase popular muy sabia que dice la ley del embudo,
¿cierto? Que lo ancho para mí y lo angosto para ti. Y la gente sabe que la vida del embudo, o sea, lo ancho para mí y lo angosto para ti, pues no es justo, ¿cierto? No es ético. Entonces, mira, lo que hace esta máxima de universalidad es eso. O sea, mira, si tú quieres imponer una máxima de comportamiento social, ¿sí? Esa máxima tiene que ser, tiene que regir sobre todos los seres humanos, o si no, no es una máxima ética. ¿Sí? Se llama la universalidad de la norma, ¿cierto? Entonces, porque si alguien está fuera de la norma, pues ya no es universal y entonces ya no es defendible como máxima moral. Por eso cuando se dice no matarás, es que nadie puede matar. No es que usted sí puede matar si tiene vestido de soldado. No, los soldados tampoco pueden matar. Lo que pasa es que todo principio ético tiene también su contexto de interpretación y de aplicación. Entonces, si usted en defensa propia, ¿cierto? De pronto usted daña la integridad física del otro, pues es porque está en un contexto determinado, donde eso sirve como atenuante ante la violación de la norma. No significa que yo puedo matar sin ningún tipo de restricción alguna, ¿cierto? No. Cuando se dice no robarás, también es no robarás. No es porque usted tenga un banco, entonces como tiene un banco, entonces puede imponer un poco de, bueno, pues no solamente la banca, ¿no? El comercio, la industria, inventarse un poco de leyes mediante las cuales ustedes roban al ciudadano. La idea es que nadie puede robar, ¿cierto? Y no mentirás tampoco. O sea, mira, son principios de obediencia universal, ¿sí? Que usted de pronto en un caso dado mienta y eso haya que estudiar el caso particular y los atenuantes a la violación de la norma, eso ya es otra cosa distinta. Pero el principio, como principio universal, permanece. ¿Sí? Esa es la primera, entonces, expresión del imperativo categórico kantiano, que toda máxima moral tiene que ser universalizable, ¿no? O si no, no puede volverse máxima moral. Bueno, la segunda formulación es la que postula al hombre como un fin en sí mismo, que es la que nos interesa, que es que en todo comportamiento que implica el sujeto humano nunca podrá ser instrumentalizado, si, sino que tiene que ser un fin en sí mismo. ¿Sí? Ahorita la estudiamos con más profundidad porque es la que nos interesa en este comentario. Y la tercera formulación del imperativo categórico es la que reconoce el carácter autónomo del ser humano. El carácter autónomo es el siguiente, que los fines que los seres humanos buscamos son puestos por nosotros mismos, o sea, por el sujeto racional. O sea, el sujeto racional tiene la capacidad de imponerse sus propios fines y por lo tanto de ser el legislador de sus propias metas, propósitos y objetivos. O sea, que nadie fuera de mí, ¿sí? Debe imponerme los fines que yo busque. ¿Sí? Por ejemplo, casarme, estudiar, cambiar de trabajo. O sea, hay ciertas decisiones humanas que son autónomas de los seres humanos. ¿Sí? Pero bueno, o sea, no es que yo me imponga fines que yo no pueda justificar racionalmente, sino que a través de mi razón yo tengo la capacidad de imponerme normas de cumplimiento obligatorio, pero normas que pasen por estos criterios, o sea, normas que sean moralmente aceptables. Obviamente uno también puede imponerse comportamientos que no son moralmente aceptables, pero esos comportamientos que no son moralmente aceptables no son racionalmente justificables, ¿sí? Obviamente yo puedo decir, mira, yo quiero fumar, pues sí, usted se lo puede imponer y fume, porque usted es autónomo, pero lo que no puede justificar racionalmente que el cigarrillo sea un buen cuidado de la salud. Entonces, aquí de lo que está hablando Kant en esta autonomía es que los seres humanos somos autónomos, ¿sí? Para imponernos
las máximas de obligatoriedad moral a las que hemos de someternos. Y ya que esa asunción autónoma de esas máximas de obligatoriedad moral a las que yo me someto, es mediante el uso de mi razón, ¿sí? Entonces yo puedo ponerme de acuerdo en la convivencia con el otro, porque los dos compartimos una misma razón, ¿sí? O sea, ya que tú y yo somos seres racionales, nos podemos imponer a nosotros mismos la máxima de la obligatoriedad moral de no mentir, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo racionalmente entiendo que es una máxima válida, ¿cierto? Bueno, esa es la que tiene que ver con la autonomía. Lo que quiere decir aquí Kant es que, mira, a mí no se me impone la moral como algo venido desde afuera, sino que yo mismo me impongo la norma moral como algo razonable, entendible, ¿sí? No es que el Estado, por ejemplo, no me la obliga a cumplir, no. Lo que está diciendo Kant es que además de que el Estado me obliga a no mentir, no matar y no robar, ¿sí? Además de eso, yo mismo a través de mi razón me doy cuenta de la validez de la norma. Y como me doy cuenta de la validez de la norma, yo mismo la asumo, ¿sí? Como de obligatoriedad, ¿sí? O sea, lo que está diciendo puede disculparse diciendo que no entiende la validez de la norma, ¿sí? Y que se la impusieron desde afuera, que lo obligaron. Porque como la norma es racionalmente justificable y tú eres un sujeto racional, entonces tú te puedes imponer esa ley moral a ti mismo. Y en ese sentido tú te conviertes en tu propio juez moral, ¿sí? Bueno, y cuando te quieran imponer una norma que no sea racionalmente justificable, entonces tú puedes oponerte a ella. Porque si la norma no es racionalmente válida, entonces no es moralmente justificable, ¿sí? Bueno, que creen que la norma es simplemente una cuestión situacional, de conveniencia del momento. No, mira, las normas no son situacionales. Las normas son racionalmente válidas. No es porque convenga o dependa de esto, es porque son universales, porque implican a los hombres como fines y no como útiles, ¿sí? A los seres humanos, y porque tú mismo puedes entender, ¿sí? La norma y obligarte a cumplir la norma, tú mismo, y no nadie desde afuera, ¿sí? Bueno, porque si tú no pudieses cumplir la norma, pues no sería válido que nadie te obligase desde afuera. Mira, si alguien te obliga desde afuera, es porque de antemano asumimos que tú la puedes cumplir desde tú mismo, ¿sí? Por ejemplo, mira, nadie podría obligarme a no dormir, porque es que yo tengo que dormir, ¿sí? Entonces no me pueden obligar a hacer lo que yo no pueda, ¿sí? Nadie puede obligarme a no comer, porque comer pues me es necesario. Nadie puede obligarme a no pensar, porque pensar me es necesario. Pero sí me pueden obligar a no mentir. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy en la capacidad de asumir, ¿sí? La, el comportamiento de la mentira como algo no moralmente deseable. Y porque yo estoy en la capacidad de asumir esa norma como de obligatoriedad propia. Listo. Si tienen algún comentario o inquietud al respecto, bueno, los escucho y vamos a continuar explicando la segunda formulación, que es la que más nos interesa en esta noche. ¿Pero escucho algún comentario que tengan al respecto? Entonces, en esta noche nos interesa hablar de la segunda formulación, ¿sí? Bueno, entonces veamos lo que dice el texto de Kant de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. ¿Cómo es que describe y define esta segunda formulación? De que los seres humanos somos fines en sí mismos y nunca medios. Entonces dice Kant,
Pues los seres racionales, ¿no? Eso es bien importante. Están todos bajo la ley de que cada uno de los mismos debe tratarse así, nunca meramente como medio, sino siempre a la vez como fin en sí mismo. ¿Sí? Y en otro apartado define de nuevo esa segunda formulación así. Y entonces dice la fórmula, que el ser racional como fin, según su naturaleza, y eso es importante, según su naturaleza, ¿sí? Tanto como fin en sí mismo, tiene que servir para toda máxima de condición restrictiva de todos los fines meramente relativos y arbitrarios. Mira lo interesante. O sea, el bienestar de los seres humanos, ¿sí? Como fines en sí mismos, ¿sí? Sirve como condición restrictiva de todos los fines meramente relativos y arbitrarios. O sea, cuando usted tiene que identificar, ¿sí? Entre las múltiples opciones de un comportamiento, ¿sí? Cualquier tipo de comportamiento, usted tiene ya como principio de comparación la escogencia del sujeto humano como un fin en sí mismo y nunca como meramente un medio. Entonces, pues, usted puede saber si la escogencia que está haciendo es una escogencia moralmente válida o no. Si usted instrumentaliza al sujeto humano, ¿sí? Ya está evidenciando que la escogencia que hizo no es moralmente válida. ¿Sí? Bueno, esta segunda condición de cualquier máxima que quiera formularse como ley moral, ¿sí? Es lo que Kant denomina la humanidad de la máxima. Es decir, que postura al ser humano como fin y no tan solo como medio. Bueno, antes de que veamos los matices de esta máxima, pongamos ejemplos para que entendamos. Mira, si usted tiene que escoger entre el bienestar de la economía, ¿sí? Y el bienestar de los individuos como tales, entonces tiene que escoger el bienestar de los individuos, ¿sí? Si usted tiene que escoger entre el bienestar de una institución o el bienestar de las personas que componen esa institución, tiene que escoger por el bienestar de las personas que componen esa institución. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos otro dicho popular, ¿no? Recuerden que la sabiduría popular es muy sabia. Hay un dicho que hablando del matrimonio y de la separación dice lo siguiente. Dice que cuando el barco se está hundiendo, hay que salvar a los tripulantes. Bueno, y no solamente se refiere al matrimonio, sino a cualquier institución. Mira, cuando una institución se está hundiendo, como institución, ¿no? A los tripulantes, ¿sí? Así no se puede salvar el barco. Que eso es lo que hace, por ejemplo, una empresa que se considera en bancarrota, ¿cierto? Cuando una empresa se considera en bancarrota, es porque ya el dueño dijo, no pude salvar la institución. Entonces, lo mínimo que puede hacer es salvar a los involucrados con esta institución. Entonces, paguemos las deudas que tenemos, paguemos los sueldos que debemos, aunque se acabó la empresa. Entonces, usted nunca puede, por el bien de una institución, instrumentalizar al sujeto humano. ¿Qué es lo que hace el capitalismo, no? Mira, por eso el capitalismo, como institución, como estructura económica, no es ética. ¿Sí? O sea, no puede haber un capitalismo ético. Porque en el capitalismo, los sujetos humanos son de la misma categoría que el capital y que los medios de producción. Sí, mira, el capitalismo tiene tres fuentes de desarrollo de la economía, ¿cierto? Que son el capital, la fuerza de trabajo y los medios de producción. Y el capitalismo no hace diferencia entre los medios de producción, ¿no? Por ejemplo, las máquinas o la tierra, la fuerza laboral, o sea, el trabajo de las personas, y el capital que se invierte. Entonces, como para el capitalismo los tres son útiles, son medios, y ninguno es un fin, ¿cierto? No puede haber una economía capitalista ética. ¿Sí? Es así de sencillo.
Porque mientras que el sujeto humano no sea un fin en sí mismo, sino un medio, entonces no hay una validación moral desde la ética kantiana. Sí, bueno, ese es un ejemplo. Entonces, bueno, ¿algún comentario? ¿Entendemos bien el principio? ¿Y entendemos por qué es ético que los seres humanos seamos fines y no simplemente medios? Bueno, entonces mira, veamos los matices con que hay que interpretar esta segunda formulación. Entonces mira, esta segunda condición de cualquier máxima que quiera formularse como ley moral, ¿cierto? Es lo que Kant denomina la humanidad de la máxima. Es decir, que postura al ser humano como fin y no tan solo como medio. Al analizar la frase, cabe preguntarse si por ser racional, ya que esto es importante, Kant entiende todo ser humano, es decir, incluyendo aquellos a quienes aún no pudiera imputarse un uso adecuado de la razón, ya sea por inmadurez biológica, como los niños, o por imposibilidad natural, como los mentalmente incompetentes, sea que hayan nacido hayan devenido así por accidentes o vejez. Entonces, mira, hay dos sujetos que no tienen un uso adecuado de la razón, ¿sí? Dos tipos de seres humanos. Porque es que la máxima moral se le impone al ser racional. Si no es un ser racional, no se le puede imponer ninguna máxima moral. Por eso los animales, pues, ¿no? Uno no puede condenar a un animal de asesinato, ¿sí? De pronto uno lo puede, el juez podría decir que es un peligro, pero no que es un asesino. Uno no puede condenar a un animal de adulterio. De pronto uno puede decir que es inconveniente que ande suelto, ¿sí? Pero no puede condenarlos de adulterio, de asesinato. Solamente los sujetos racionales, ¿sí? Y eso se conecta con lo de la inimputabilidad, ¿no? O sea, hay sujetos inimputables, pues sí, obviamente los niños, ¿sí? ¿Y quiénes más? Los que por alguna imposibilidad natural biológica, como los que nacieron con un déficit cognitivo, o los que hayan devenido así por accidentes o vejez. Mira que aquí no estoy incluyendo al psicópata o al sociópata, ¿sí? Porque mira a quienes estoy incluyendo. A los niños, porque son biológicamente inmaduros, no tienen un uso de la razón. Cuando digo niños, digo menores de 11 años, ¿sí? Hasta los 10 años. Porque según Piaget, todavía no hay un uso abstracto de la razón, sino un uso de pensamiento concreto, hasta los 10 años. A los 11 años, como ya hay un uso abstracto de la razón, ¿sí? Entonces ahí ya hay un uso de la razón más explícito, ¿sí? La Iglesia Católica dice que es hasta los 7 años, ¿sí? O sea, hasta los 6 no tendrán uso de la razón, y a los 7 sí. Bueno, hoy en día la legislación colombiana y de la mayoría del mundo dice que hasta los 14 años, ¿sí? Son inimputables, más o menos. Y después de los 15, pues ya no. Bueno, aquí entonces vemos un dilema en la legislación contemporánea, ¿no? O sea, ¿cuál sería la edad adecuada para decir que un niño no tiene un uso suficiente de la razón? ¿Los 7 años, los 10 años o los 14 años? Bueno, erotio es por déficit natural, ¿sí? Mira, o por déficit cognitivo, porque nació con un retardo mental profundo. O porque debido así, debido a un accidente o vejez. Entonces, mira que aquí no está el caso del sociópata, ¿no? Porque los sociópatas no tienen déficit cognitivo. Son de la gente más inteligente que existe, ¿no? O sea, usted hace un test de inteligencia cognitiva conceptual al sociópata y seguramente puntea muy alto, ¿cierto? En el test. Y el déficit cognitivo es por nacimiento, ¿no? Ok. Y el accidente o vejez, pues bueno, ya son casos de, ¿qué llamamos? Entonces aquí no está supuestamente el sociópata ni el psicópata, ¿no? No está.
Entonces, mira, eh, la pregunta que hay que hacerse, ¿sí? Es Kant a quién considera sujeto racional. Mira, sabemos por otros apartados de su fundamentación que para Kant la ley moral abarca todo ser racional, ¿sí? La ley moral. O sea, ¿quién está obligado moralmente? Pues todo sujeto racional está obligado moralmente, ¿sí? Todo sujeto racional. Sea o no humano. Es decir, abarcaría ángeles y dioses. Pero no sabemos, no lo pongo en rojo, esto sí no lo sabemos, ¿sí? Habría que investigarlo más a fondo. Pero no sabemos si también abarca seres humanos que no tienen uso de razón, como niños y locos. Mira cómo estoy aquí ya, bueno, locos o dementes, o sea, ahí estaría la demencia senil también, o locos por accidentes, ¿no? Por traumatismos. Pero lo que sí es importante es que la responsabilidad moral incumbe y acoge solamente a los sujetos racionalmente competentes. Bueno, eso sí es importante, para que, por eso es que en la legislación existe todo un derecho que tiene que legislar sobre los niños y los locos y los viejos y demás, ¿no? Porque tiene que hacer esa distinción. Ahora bien, cabe otra pregunta, ¿sí? Otro interrogante. Cabe también interrogarse sobre el uso del término meramente, ¿sí? Que hace Kant aquí al respecto. Usado en la segunda formulación, por medio del cual Kant deja en claro que el ser humano sí puede ser en ocasiones, mira, venga, subrayemos en ocasiones. El ser humano sí puede ser en ocasiones medios para otros fines, ¿sí? Con tal que en tales ocasiones, ¿sí? En esas mismas ocasiones en que es medio, también sea fin en sí mismo y no solamente medio. ¿Sí? Mira lo importante. Kant no está negando que, por ejemplo, en la economía, ¿cierto? En los negocios, los seres humanos no juguemos a veces papeles útiles de medios, que es como obviamente lo que le pasa al empresario, ¿no? El empresario obviamente utiliza al trabajador como un útil, como un medio, con tal que ese trabajador, ¿sí? Sea al mismo tiempo un fin en sí mismo. Entonces no hay ningún problema si yo me relaciono con el otro como un medio, si también al mismo tiempo, ¿sí? Lo reconozco como un fin. O sea, digamos, una empresa que reconoce que el propósito más importante de la empresa no es aumentar su capital, ¿sí? Sino que el propósito más importante de la empresa es producir eh, trabajo, ¿sí? Producir empleo y pagar salarios dignos. Ahí ya la cuestión cambiaría. O sea, que las empresas se den cuenta que el propósito más importante de una empresa no es construir capital, sino construir fuentes de empleo. ¿Y qué fuentes de empleo? Con salarios dignos. ¿Sí? Eso haría la visión y la misión de esa empresa un asunto ético. Pero mientras que los trabajadores sean instrumentalizados y no se reconozcan como fines en sí mismos, pues tal economía no es ética. Bueno, entonces, Kant sí reconoce, ¿no? Que hay ocasiones en que los sujetos humanos pueden jugar papeles de medios con tal que también jueguen papeles de fines, ¿sí? De ese mismo contexto. Bueno, entonces, ¿por qué se conecta el primer imperativo categórico con el hecho de que los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios y señores de la naturaleza? Porque según el primer relato del Génesis, los seres humanos, como no son instrumentos de los dioses ni esclavos de la naturaleza, sino señores de la naturaleza e imagen de Dios, entonces no son útiles ni medios. Y como la naturaleza está puesta al servicio del hombre, entonces el hombre se constituye como un fin en sí mismo y no en un medio. ¿Sí? Bueno, este imperativo categórico va a ser de mucha utilidad, ¿sí? De buen uso, cuando veamos qué es lo que significa
una ética del cuerpo, ¿sí? O una ética sexual. O sea, si los seres humanos no somos simplemente medios, sino fines, ¿qué implicaría entonces sexualmente estar con otro? Significa que en el comportamiento sexual con el otro, yo no puedo instrumentalizar al otro, porque el otro es un fin en sí mismo y no un simple medio. Entonces, venga, se los pongo en lenguaje sencillo. Si en el encuentro sexual con el otro es simplemente un medio, ¿sí? Para yo satisfacer mi deseo sexual, entonces yo estoy instrumentalizando al otro con el que me estoy encontrando. Por eso mi encuentro sexual con el otro no tiene como finalidad satisfacerme usando al otro como un instrumento para ello. El encuentro sexual con el otro tiene como propósito satisfacer al otro. Porque es que yo sí por mi autonomía puedo asumir, ¿sí? La finalidad y los propósitos que yo quiera asumir, ¿sí? Entonces yo puedo asumirme como quien quiere dar placer al otro, ¿sí? Porque yo lo asumo con autonomía. Lo que no puedo es asumir al otro como un medio para mis propios fines. Y esto se parece a algo que dice la mística. Mira lo que dice la mística al respecto. La teología mística de todas las religiones del mundo. Mira, dicen que yo no puedo pedir al otro que el otro haga ningún sacrificio por mí. Sí, porque no es ético. Pero yo sí puedo optar por hacer sacrificios por el otro. Porque es una acción autónoma. O sea, si yo le pido al otro que haga un sacrificio por mí, pues ya no soy autonomía del otro, sino que yo se lo estoy exigiendo, ¿sí? O lo estoy usando para eso. En cambio, yo con autonomía, yo sí puedo hacer sacrificios por el otro. Como lo hago con autonomía, lo hago en libertad, ¿sí? Y sí lo puedo hacer. Entonces, con la sexualidad pasa igual. Mira, la única forma de no hacer del encuentro sexual un encuentro antiético, ¿sí? Utilitarista, es que yo renuncie, ¿cierto? A utilizar al otro para satisfacerme. Y que yo en el encuentro sexual más bien disponga buscar la satisfacción del otro. ¿Sí? Y eso es lo que significa San Pablo cuando dice en 1 Corintios lo siguiente, como no se ha entendido bien. Pero para que se den cuenta cómo nos puede servir esta idea de los seres humanos como fines en sí mismos y nunca medios. Y a San Pablo dice en 1 Corintios, ahorita se me olvida el versículo, ¿no? Por allá el versículo 4, 5 me parece. Dice lo siguiente, porque el cuerpo del esposo no le pertenece al esposo, sino a la esposa. Y el cuerpo de la esposa no le pertenece a la esposa, sino al esposo. Que es lo que llamamos el monopolio del cuerpo. Y de ahí nace la monogamia. Mira cómo se ha interpretado. Como se ha interpretado literalmente, de que San Pablo se está refiriendo al cuerpo del otro en su estructura esquelética, muscular y demás. Entonces hoy en día se dice que eso no tiene sentido, porque el único dueño del cuerpo mío soy yo, ¿cierto? Que nadie más puede ser dueño de mi cuerpo. Entonces que esa frase paulina, pues no tiene ningún sentido. Yo como así que el cuerpo mío no me pertenece a mí, sino a mi cónyuge, ¿sí? Si mi cuerpo es mío, ¿sí? Bueno, es porque no se ve el texto en contexto, ¿sí? Y no se investiga el campo semántico del término en el contexto griego en que lo está hablando San Pablo. Mira, lo que se está refiriendo es al deseo, ¿sí? Entonces, mira, si usted cambia cuerpo por deseo, ¿sí? Mira cómo ya encuentra sentido. Mira, porque mi deseo, ¿sí? No me pertenece a mí, sino a mi cónyuge. O sea, quien va a satisfacer mi deseo no soy yo, sino el cónyuge. ¿Cierto? Y el deseo del otro no le pertenece al otro, sino a mí, porque yo soy el que voy a satisfacer su deseo. Y ese es el sentido de esa frase de San Pablo, que es un sentido donde no se instrumentaliza al otro,
¿sí? Porque mi deseo no está en mis manos, ¿sí? Entonces yo no te instrumentalizo como instrumento para satisfacción de mis deseos. Mi deseo te lo entrego y tú eres quien lo satisface. Y tus deseos me lo entregas y yo soy quien lo satisfago. Entonces mi encuentro contigo es un encuentro no instrumentalizado. Entonces mira, ese versículo de 1 Corintios 7, versos 4, 5, o 3, qué pena que se me olvidó el verso, pero ahí lo pueden buscar. Es de base, ¿sí? La base paulina, ¿sí? Para una teología del cuerpo y de la sexualidad, donde no se instrumentaliza al compañero sexual. Porque ya el compañero no es simplemente un medio para satisfacerme. Que eso es lo que pasa con la prostitución, ¿sí? Que el problema de la prostitución no es un problema, digamos, sexual, de que sea malo tener un orgasmo, ¿sí? No, el orgasmo no tiene nada de malo, ¿sí? Lo que está mal es que estoy instrumentalizando al otro. ¿Y en cuántas relaciones de pareja se instrumentaliza al otro? Y ya no solo en cuestiones sexuales. Miras cuántas veces en tu relación de pareja el otro simplemente es un medio, un instrumento, un útil para tú no sentirte sola, ¿sí? Para sentirte acompañada o acompañado. Para tú manejar tu economía, para tener a alguien que colabore con tu economía. Mira, si tu encuentro con el otro, ¿sí? Hace que el otro cumpla un rol simplemente de medio o útil para tu bienestar, tú has instrumentalizado al otro. Y por eso tu encuentro no es un encuentro éticamente validado. Mira, la ética kantiana se juzgó de ser muy evangélica. Y le digo por qué, ¿no? O sea, fundamentada en los evangelios. Porque obviamente esta formulación segunda está inspirada en una frase de Jesús, obviamente. Y por eso sería criticado de ser una ética demasiado religiosa. Pero la formulación que hace Kant, pues no es nada religiosa. La formulación que hace Kant es racionalmente justificable, ¿no? Y para eso él escribe ese texto de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Pero venga, les digo la frase de los evangelios donde Jesús está enseñando que los seres humanos somos fines y nunca medios. Cuando a Jesús le preguntan algo del uso de tal tarea, de la ejecución de tal tarea, el día sábado. Y mira la respuesta de Jesús, que es la respuesta que justifica teológicamente, o digamos que inspira teológicamente, el imperativo categórico de Kant que hemos estudiado hoy. Jesús dice, pues no se hizo el hombre para el sábado, el sabbat, sino el sabbat para el hombre. Mira lo interesante. El sábado o el sabbat es toda una institución religiosa. Y mira lo que está diciendo Jesús. El día de descanso, ¿sí? Se hizo para el bienestar del hombre. No se hizo el hombre para el bienestar del día de descanso. Sí, pues no se hizo el hombre para el sábado, sino el sabbat para el hombre. O sea, mira, no está el hombre, ¿sí? Al servicio del sábado, sino que el sábado está al servicio del hombre. No están los seres humanos al servicio de la casa, sino que la casa está al servicio de los seres humanos. No están los seres humanos al servicio del negocio, la empresa o el país, ¿sí? Sino que el país y la empresa están al servicio de los seres humanos. De ahí nace, ¿sí? La inspiración evangélica de que los seres humanos somos fines en sí mismos y nunca medios. Entonces, mira, no está el sujeto, el miembro de la pareja, al servicio de la institución del matrimonio, sino que la institución matrimonial está al servicio de los miembros de la pareja. Entonces, cuando tú te encuentras con el otro, tú no tienes que hacerlo de manera tal que en el comportamiento con el otro, ¿sí? Estés reconociendo que el otro es un fin en sí mismo y no un simple medio. Cuando ustedes le dicen al otro, ay, venga, acompáñeme para que me pase el aburrimiento,
Mira, ¿qué diferencia hay en eso con que usted se vaya para un centro comercial a pasar el aburrimiento? Es que el ocio no está para ayudarte a acompañarte a quitarte el aburrimiento. El ocio no es un útil, ¿sí? Eso es la manipulación, la instrumentalización del ocio. Y las relaciones afectivas de pareja, ¿sí? Que a usted le han enseñado, se las han enseñado bajo esa premisa de instrumentalización del ocio. Que el otro tiene que llenar tus vacíos, que el otro tiene que llenar tus carencias, que el otro tiene que llenar tus expectativas. No, es que para eso no se hizo la relación de pareja. La relación de pareja está para yo acompañar al otro en la realización de sus sueños, ¿sí? No para que el otro me acompañe a mí en la realización de los míos. Mira la diferencia que estoy haciendo, entiéndame bien. Yo no busco al otro para que me acompañe a cumplir mis sueños. No, 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 no. Yo estoy con el otro para yo ayudarlo a cumplir sus sueños. Que el otro me acompañe a cumplir mis sueños es el propósito que el otro se pone a sí mismo, no el que yo le atribuyo. O sea, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Bien. Que el otro me acompañe a cumplir mis sueños y anhelos no es de expectativa mía, no es el compromiso que yo le atribuyo al otro para que cumpla, sino que el otro en su autonomía, ¿sí? Al no instrumentalizarme, ¿sí? Decide ponerse como propósito acompañarme en mis sueños, pero no respondiendo a mis expectativas, sino autónomamente lo asume como un propósito de él al acompañarme, ¿sí? ¿Me doy a entender cómo es la cuestión? Y eso es lo que podríamos llamar auténtica reciprocidad. O sea, mira, la reciprocidad en la pareja no es solamente que el uno haga lo que el otro necesita, no. Implica la motivación del acto. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Porque el otro me lo pide, me lo exige? ¿Sí? ¿O porque nace de mi autonomía eh, encontrarme con el otro, teniendo el otro como un fin en sí mismo? ¿Sí? ¿Y por qué me siento tan feliz con el otro cuando el otro me acompaña, me ayuda y me escucha? Porque lo estoy viendo como un simple medio utilitarista para satisfacerme, o porque el otro ha decidido en su dadivosidad, ¿sí? En su regalo de amor, ha decidido escucharme y acompañarme y apoyarme, ¿sí? Entonces, mira lo que está en juego. Cuando hay una relación de doble vínculo, ¿sí? Que es lo que es de pareja, lo que está en juego es la motivación con que cada uno ejecuta su rol. Y el desde donde yo ejecuto mi rol tiene que ser un donde de autonomía. Porque si no es un donde de autonomía, entonces se vuelve una cuestión de instrumentalización, o sea, de manipulación. O sea, es cuando yo me encuentro contigo y mi regalo de amor es reconocerte como un fin en sí mismo. Estoy aquí para ser instrumento de tu paz, instrumento de tu felicidad, pero no porque tú me instrumentalizaste, sino porque yo te he asumido como un fin en sí mismo. ¿Sí me doy a entender? Mira, por eso es que hay que ir más allá de las palabras eh, simplemente y profundizar lo que está en juego, ¿sí? En cada situación dada. Mira, es como Dios con nosotros. Cuando San Francisco de Asís, ¿sí? Ahí se me viene a la cabeza la oración, dice, hazme instrumento de tu paz. No significa que Dios me esté instrumentalizando, ¿sí? No. Significa que yo, ¿sí? Me he dispuesto, ¿sí? Para tener en cuenta las expectativas de Dios con respecto a mi vida, ¿sí? Pero la instrumentación nunca es una opción válida, ¿sí? Cuando yo le exijo algo que él por su propia autonomía no se impone a sí mismo.
Entonces, mira, si un papá se dedica a trabajar todo el mes para a final de mes recibir el sueldo y ahorrando 6 meses pagar la universidad del hijo, ¿por qué el papá no está instrumentalizado? Y ahí está la tercera formulación de Kant. Porque el papá con autonomía asumió el propósito de trabajar esos 6 meses para pagar la matrícula de la universidad del hijo, ¿sí? Desde su autonomía. Y ahí es cuando su papel de medio no es simplemente un medio, sino un fin en sí mismo, ¿sí? Porque él mismo se impuso ese rol de ahorrador económico para pagar la matrícula del hijo. Si el hijo lo tuviese como un cajero automático, como decimos nosotros, el hijo estaría instrumentalizando al papá, ¿sí? A ver, entonces mira, para que no se confundan, por eso tienen que escucharme bien, tenemos que masticar esto bien. O sea, ¿cuándo es el único momento? Y por eso Kant dice que no meramente un medio, sino siempre a la vez como un fin en sí mismo. ¿Cuándo es la única circunstancia en que el sujeto humano puede jugar el papel de medio? Cuando él mismo, por propia autonomía, ¿sí? Asume el papel de medio porque está buscando un fin que él mismo se impuso. Entonces yo me empleo en una fábrica como empleado, claro, como un útil, pero es porque yo fui mi empleé, ¿sí? No porque me cogieron como esclavo para que yo fuera. Y yo me empleé bajo mi propia autonomía porque a través de la ganancia de ese sueldo yo tengo un propósito, ¿sí? Que es pagar las cuotas del apartamento, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mira, esos casos en que los seres humanos juegan papeles de medios es porque ellos mismos con autonomía, ¿sí? Se han impuesto jugar ese papel. Hay un propósito y un fin buscado, ¿sí? En el cual yo resulto ser no meramente un medio, sino al mismo tiempo un fin. Bueno, entonces mira, ¿cuál es la exaltación moral de esta noche? Así acabamos. Mira, pregúntate en tu vida, pregúntate, pero con una pregunta al alma bien sincera, ¿sí? De autoconocimiento. En tus relaciones con tus seres más queridos, más significativos. Y bueno, y con los demás también, ¿sí? En todas tus relaciones con el otro. Pregúntate cuándo tú has instrumentalizado al otro, ¿sí? Y simplemente lo usaste para satisfacer tus propios deseos y anhelos. Pregúntate en qué ocasiones te olvidaste que el otro tiene sus propias metas y anhelos y sueños. ¿Cuándo te olvidaste que el otro es un fin en sí mismo? ¿Y qué es la ética kantiana? Y la ética jesuniana también. Es que te comprometas con Dios y contigo a que nunca más volvás a encontrarte al otro instrumentalizándolo como útil para el simple cumplimiento de tus deseos. Que siempre en tu encuentro con el otro jugará el papel de fin en sí mismo. ¿Sí? O sea, mira, no vuelvas a buscar al otro simplemente para que te escuche. Piensa que el otro también, ¿sí? Necesita que tú lo escuches. Para poner un simple ejemplo, ¿sí? Sencillito. Esa es la ética kantiana, ¿sí? Por eso en la ética kantiana y jesuniana, el capitalismo de por sí no puede ser ético, porque siempre instrumentaliza al sujeto humano. Bueno, y entonces, debido a eso, podemos concluir que solamente la asunción del hombre, de los seres humanos, como señores de la naturaleza, los ubica como fines en sí mismos. O sea, solamente cuando los seres humanos tienen el dominio, ¿sí? Y son señores, entonces son fines en sí mismos, como vimos hace 8 días. Bueno, hasta ahí. Ahí terminamos el comentario de la segunda catequesis del Papa. Mira, en 8 días vemos la tercera catequesis. La tercera catequesis es la explicación del Papa del segundo relato de la creación del hombre, que es el capítulo
2 del Génesis. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención y su tiempo y nos vemos en 8 días.